Hola, bienvenidos. Nueva edición de Cadena de Valor con dos temas importantes que trataremos en este programa. En primer lugar, estuvimos en el Tour Lechero compartiendo con productores, con técnicos, esta recorrida tan original que se desarrolla por tambos, en esta oportunidad de la zona de Calchín. Así que mucha información sobre lo que fue la primera recorrida de este Tour Lechero 2014. El otro tema que también es bastante significativo teniendo en cuenta, la estación del año en que nos encontramos. Ya mirando hacia los cultivos de verano, estuvimos recabando información, realizando importantes entrevistas en Marcos Juárez, en el INTA, porque allí se puso a consideración y se analizó todo lo que tiene que ver con el cultivo de maíz. Así que estos dos temas, con variadas entrevistas, caracterizarán esta edición de Cadena de Valor. Presentamos ahora a nuestros entrevistados. En primer lugar, conversamos con Claudio Gorgerino, quien es el intendente de Calchín, localidad en donde se desarrolló este Tour Lechero 2014. También con Marco Minetti, quien fue el responsable técnico del Tour, y con Mauro Gorgerino, médico veterinario y asesor también de tambos. Juan Pablo Yoele, del INTA Corral de Bustos. Con él dialogamos sobre el escenario productivo del maíz. También conversamos con el doctor Reinaldo Muñoz sobre perspectivas económicas del cultivo. Y finalmente Pedro Balone presentó los ensayos comparativos que realizan sobre maíz en el INTA Marcos Juárez. Primer bloque en Cadena de Valor que lleva el auspicio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bien, comenzamos a desarrollar el programa. Y nos metemos de lleno en lo que fue la primera recorrida del Tour Lechero 2014. El pasado miércoles se llevó a cabo el primer recorrido del Tour Lechero 2014, que tendrá este año dos fechas más en agosto y septiembre próximos. En esta séptima edición, la original jornada de capacitación que organiza Todo Agro tiene como epicentro tres establecimientos ubicados en la zona de Calchín. Estos son Santa Lucía 1, Don Gabriel y San Carlos. Todos alcanzan un nivel de producción de 30 litros por vaca por día. En este primer encuentro, el nutrido grupo de productores que formaron parte del Tour Lechero observaron distintos aspectos que hacen al desarrollo productivo de cada uno de estos tambos y escucharon las explicaciones de los asesores. También pudieron intercambiar opiniones y analizar los temas básicos que permiten que esas explotaciones exhiban altos niveles de eficiencia. Una particularidad en la primer parada es que uno de los integrantes de la familia propietaria es el intendente de Calchín, Claudio Gorgerino. De profesión médico veterinario y siempre vinculado a la actividad, describió la evolución productiva que tuvo la región, que en los últimos años vio cómo muchos establecimientos se cerraron. Los que quedaron fueron alcanzando mayores niveles de eficiencia y producción. Buenos días. Sí, Calchín, es una
Es un pueblo de 3.000 habitantes, con una zona agrícola ganadera, más de todo agrícola últimamente. Yo particularmente soy intendente del año 2007 y te puedo contar desde que, bueno, mi profesión es médico veterinario, muy relacionado a la actividad ganadera, tambera. Me recibí en el año 97 y del 97 hasta el 2007, aproximadamente en 10 años, que fueron donde estuvo el boom de la soja prácticamente, o sea, el hecho de la siembra directa y el hecho del cambio de la devaluación permitió que la soja se extendiera en cada rincón de esta zona, 45.000 hectáreas que tiene la zona de Calchín, netamente agrícola, con suelo clase 3, con una limitante climática, llueven 750 milímetros anuales, estivales prácticamente en su totalidad, que van desde la primavera hasta fines del verano, muy pocas lluvias en esta época, en el invierno, con inviernos secos, ¿no es cierto? Lo que hace que sea una zona que, claro, como la soja es un cultivo de verano, permitía que lograra buenos rendimientos, y más la implantación en siembra directa y demás, fue radicando la mayoría de los tambos. De 30 tambos que teníamos en el año 98 pasamos a tener actualmente solamente 11 o 12 tambos de un alto nivel de producción. Entonces el tambero que ha quedado ha ido intensificándose. Hoy contamos con tambos de alta producción, individual por vaca, alta producción por hectárea, con firmas y usinas lácteas como Don Santiago, Fuentes y demás, familias productoras de lácteos, y bueno, en el caso particular nuestro, de nuestra empresa, familiar, de mi primo también, de mi tío, que bueno, son todos tambos que rondan que van entre los 6.000 hasta los 30.000 litros de producción diaria, y bueno, un poco mostrándote la realidad, totalmente intensificados, donde están todas las vacas confinadas en piquetes, repartidas en distintos lotes que van desde el ternero de estaca hasta la vaquillona, vaca preparto y vaca en ordeña. Totalmente encerrado, con dieta totalmente mezclada, ¿no es cierto?, con TMR, mixer, se le dan 2 o 3 comidas diarias, y bueno, todo lo que representa la nutrición y la reproducción acompañado, o sea, el manejo del establecimiento, con la gente y todo lo demás bien concientizada para lograr una producción individual por vaca promedio anual que varía entre los 30 y los 35 litros diarios. Aprovechando el diálogo con el intendente tambero, conversamos sobre cuestiones que tienen que ver con la realidad sectorial. Días pasados, la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba y otras entidades se reunieron con autoridades del Gobierno Nacional. Trascendió, luego de ese encuentro, que desde la Nación otorgarán líneas de crédito blandas para el sector. Le preguntamos a Gorgerino si los problemas actuales de la lechería pasan por las herramientas financieras. El tambo siempre tiene esos vaivenes, que uno por ahí tiene épocas buenas y épocas malas, y yo creo que no creo que pase por el crédito, yo creo que pasa más de todo por la estabilidad de los sistemas y la eficiencia de los sistemas. Hay sistemas que en base pastoril tienen mucha eficiencia, logran ser eficientes y tener una alta rentabilidad por hectárea. Y hay sistemas que por más que estén totalmente intensificados, estabulados y todo, tienen una baja eficiencia y por ende no tienen rentabilidad. Lo que creo que tiene que convenir es que nos permita tener una estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, una estabilidad, la política económica, para permitir un crecimiento a largo plazo de cada tambo, y que se dejen de cerrar o que se dejen de ir cerrando las explotaciones, porque por el problema de personal, de gente, y la eficiencia termina siendo el punto de crisis. El tambo que no es eficiente es el que va a perder y por ende no va a poder competir con la agricultura y con los demás sistemas que lo van a superar por la rentabilidad. Si no tenés rentabilidad, hoy los sistemas se cierran. Vuelvo a reiterar, yo creo que los tambos como estos tienen futuro si cada vez vamos achicando los costos y tratar de que las vacas, nuestras vacas, produzcan la mayor cantidad de leche. Tengamos más cantidad de litros libres de costo para poder vender. Ese tambo va a ser el tambo que va a quedar.
Y el ingeniero Marco Minetti dio precisiones sobre los establecimientos que se visitaron. Bueno, hoy particularmente en este primer tour estamos visitando 3 establecimientos que tienen una característica que los unifica, que es que tienen todos sus animales encerrados, un sistema de producción de leche netamente intensivo, es decir, en donde están sus categorías de animales, están todos encerrados con dietas controladas y bueno, comiendo una determinada dieta cada categoría, pero todos tienen son distintos sistemas entre sí, pero bueno, la característica es que todos tienen sus vacas encerradas. Estamos hablando de qué volumen de producción maneja más o menos cada uno. Estamos hablando de 3 sistemas intensivos de producir leche, en la cual no bajan de su promedio a lo largo de 30 litros en todo el año y llegan a tener picos de 35 o 38 litros en algunas épocas del año. El sistema es uno solo, es un sistema de producir leche. Hay distintas, o sea, el sistema intensivo, digamos, hay mucho capital puesto sobre la unidad de tierra, sobre la hectárea, y vamos a ver distintas inversiones, un poco más importantes, un poco menos importantes. Vamos a ver patios de comida a cielo abierto, con media sombra, que son los dry lot, donde las vacas están encerradas en ensenadas. Vamos a ver freestall, en donde ya directamente ya se hizo un galpón de alimentación, en donde las vacas permanecen todo su tiempo ahí adentro, solo salen a ordeñarse. Y vamos a ver también lote seco o dry lot con un tambo calecita que tiene una alta inversión de lo que es el sistema de ordeña en sí. Y más allá de las características de los tambos, cada uno encontró el camino para la eficiencia productiva. Bueno, es un sistema que nos hace ser más eficientes. Lo que buscamos es la eficiencia de producir para competir con otras actividades o para mejorar nuestro negocio cada vez más. Si uno tuviera que definir el aspecto clave, la base para tener en cuenta para lograr justamente esto. La base de estos sistemas o hacia dónde vamos, yo creo que hoy pasa por 3 pilares fundamentales, que es que este productor que se mete en este sistema tiene que pensar que ya como un gerente y rodearse de productores, de asesores buenos que los sepan llevar por el camino de la eficiencia. Para eso tenés 3 patas que yo siempre digo: tenés un buen manejo de la nutrición, una buena nutrición y un buen manejo de la nutrición. Hoy hay un tema que es fundamental, que es el tema del bienestar animal, el bienestar y confort del animal de todas las categorías para lograr esa eficiencia. Y por último, un trabajo en equipo, desde el dueño del establecimiento hasta el empleado, pasando por los asesores que tenga este establecimiento, debe formar un verdadero trabajo de equipo para lograr los resultados deseados. Y bien, antes de ir a la pausa, bueno, le recordamos, si se quiere comunicar con la producción, puede hacerlo a través del mail info@cadenadevalor.net. info@cadenadevalor.net. Bueno, allí se puede comunicar, mandar algunas observaciones o también proponer algunos temas para que se traten en este programa. Ahora sí, vamos rápidamente a la pausa, enseguida regresamos. Estás en Mírate. Elegí ser ingeniero en tecnología de los alimentos o ingeniero agrónomo. La Escuela Superior Integral de Lechería te brinda una oportunidad única con inmediata salida laboral. Títulos intermedios: técnico superior en lechería y tecnología de los alimentos, técnico superior en producción agropecuaria, carreras articuladas con la Universidad Nacional de Villa María. Y a partir de este año, una nueva oferta educativa: técnico superior en industrias lácteas. Elegí una carrera con futuro. Elegí la ESIL. Si te grita, no te quiere.
Si te pega, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Denuncia la violencia familiar. 0800-888-9898. Línea gratuita y anónima de denuncia y asesoramiento. Y a través del dispositivo Salva, sumamos otro aliado contra la violencia familiar, protegiendo la vida de las víctimas de agresiones. Porque constituimos una importante cadena de valor, el Colegio de Arquitectos Regional 5 Villa María, promoviendo la realización y difusión de emprendimientos productivos. Con tu casa, con la calle, las veredas, con los bares, las plazas, con los centros vecinales, todo el barrio. Universidad Nacional de Villa María. Con la gente, la ciudad y la región. Responsabilidad, calidad, innovación y compromiso son los atributos que caracterizan a Industrias Cormetal Sociedad Anónima como una empresa confiable de cara al futuro. Si su auto no cumplió los 4 años, le recomendamos un cuidado muy especial. La segunda L200, la nueva cobertura para automóviles y pickups del grupo asegurador La Segunda. Cobertura de granizo sin franquicia, cobertura para parabrisas, lunetas, vidrios laterales, techo corredizo, cerraduras y airbag. Y en los primeros 18 meses, reposición a nuevo del vehículo asegurado en La Segunda desde 0 kilómetro. Asegúrese con La Segunda L200. Subdivisiones, redes de agua, desagües, construcciones, pavimento. Aquello que deba hacer, consúltelo con su ingeniero civil de confianza. Se lo recomienda el Colegio de Ingenieros Civiles en Villa María. Solo las grandes marcas de la moda pueden encontrarse en un mismo lugar. Corrientes, esquina San Martín. El nuevo local de Status. Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Pato Pampa, Legacy, Boating, Dufour, Christian Lacroix. La distinción de los hombres se encuentra en el nuevo local de Status. Sentite bien. Vestite Status. Usted elige el rinde del maíz. De lo demás se encarga ACA. Obtenga la más alta rentabilidad con la tecnología, insumos y servicios que le brinda la Asociación de Cooperativas Argentinas. Una empresa de productores que trabaja para productores. Villa María crece y se desarrolla dotando de infraestructura básica a toda la ciudad. Creamos 3 nuevos barrios, Malvinas Argentinas, Ramón Carrillo y Evita. Sumamos soluciones habitacionales con servicios esenciales, posibilitando desarrollo y nuevas oportunidades. Municipalidad de Villa María, juntos por más y mejor. Seguí en Mírate. Segundo bloque que cuenta con el auspicio de la Sociedad Rural de Villa María. Y bien, en el inicio de este bloque seguimos transitando, seguimos recorriendo el Tour Lechero 2014. Uno de los aspectos interesantes del Tour Lechero es la conversación con los asesores de los establecimientos, quienes explican por qué se elige una determinada forma de trabajo. El médico veterinario Mauro Gorgerino enumeró gran cantidad de aspectos referidos a las tareas que vienen desarrollando en el tambo Santa Lucía 1 y que posibilitan su éxito. Además de marcar temas claves para el futuro, como avanzar en la capacitación del personal y bienestar animal,
el profesional destacó la necesidad de que los productores se conviertan en empresarios. Bueno, la clave es cambiar, como dije, de productor a empresario, y eso significa gerenciar más el sistema, estar más arriba sobre los números, sobre los ingresos, sobre los egresos, sobre los parámetros productivos, reproductivos, y bueno, eso va acompañado también, sin quererse sacar el lazo del cuello, por favor, los asesores que tenemos que estar acompañando a los productores para que dejen de ser productor y ser empresario. Nosotros también tenemos que estar capacitados, estar todo el mundo hablando el mismo idioma, para después hacer una bajada de línea hacia el personal para que podamos lograr un buen equipo que quede sólido, ¿sí? Porque esto a través de los equipos de trabajo es la única forma que funciona, ¿no? Pero la clave es ser gerenciador del sistema, eso pasa. Mauro, has dado también como dos puntas a seguir y a profundizar, que tiene que ver con el bienestar animal y con la capacitación de los equipos. ¿En qué estamos? Pensando un poco que, bueno, vos tendés unas 17, 18 mil vacas, bueno, ¿en qué estamos en estos dos aspectos? Creo que estamos recién arrancando con el tema creo que tenemos una tarea pero importantísima por cumplir en el tema de bienestar y capacitación, y lo bueno que lo poco que estamos, como estamos en la base, lo poco que estamos haciendo, la gente se está convenciendo, porque cada vez que tocamos algo de bienestar o confort es 1,5 litros para arriba, 1,5 litros para arriba, y cada vez que capacitamos el personal, y la segunda premisa es capacitar personal, y la tercera es capacitar personal, cada vez que se logra que la gente, ese equipo de trabajo, entienda el porqué el despunte, el porqué el mix se carga así, el porqué la rutina es de esta manera, no solamente de llegar e imponerle algo a la gente, sino que entienda el porqué de las cosas, interpretarlos como partes del sistema a la gente que trabaja en el establecimiento. Eso es lo que logra hacer un equipo de trabajo, pero te vuelvo a repetir, estamos en el inicio de todo esto, y que creo que es la clave del éxito para el futuro, ¿sí? Es la clave del éxito, confort y bienestar animal y capacitación de personal. No hay que olvidarse de lo demás, lo que es nutrición, reproducción, pero creo que hoy medianamente ya estamos en un 70-80% de conceptos claros en lo que es nutrición y reproducción, y nos queda un material muy pendiente que es bienestar y confort animal y capacitación de personal. Y otro dato interesante que dio el médico veterinario tiene que ver con la caída del volumen de la leche. Según sus datos, bueno, esta caída se dio fundamentalmente en aquellos tambos que no intensificaron. A pesar de una psicosis que uno va creando de estos sistemas, que el barro, que la mastita y que la vaca renga, yo analicé enero a mayo 2013, enero a mayo 2014, con un clima totalmente diferente, y la verdad que sobre 14.500 vacas cerradas, de un año al otro no hubo diferencias productivas en estos sistemas, y sí tuve una diferencia productiva de 5 a 6 litros por vaca en los sistemas semi-intensivos, ¿no? Porque la calidad del alimento se ha degradado totalmente por las lluvias, las alfalfas se perdieron, se engramonaron, las vacas siguieron caminando 3-4 kilómetros por día clavadas en el barro, y bueno, eso tuvo un impacto negativo o nefasto, que no se notó hasta ahí productivamente en estos sistemas. Sí, reproductivamente para todos los sistemas por igual nos pegó muy mal este calor, esta lluvia y estos barros, en el cual no hemos preñado vaca, y eso nos hace pensar que va a estar crítico, a donde todo el mundo piensa que en septiembre va a estar la leche, para mí va a faltar más de lo que hoy falta, por una cuestión que no van a estar los partos, porque son las vacas de diciembre, enero y febrero que no logramos preñar. Es un dato realmente contundente, ¿no? Porque se esperaba alguna recuperación hacia fin de año, ¿no? Sí, no, creo que no, mi base de datos no se va a dar eso. Penosamente, ojalá me equivoque, pero bueno, los números me lo indican, que se preñó a una velocidad en el año 2013 del 16-17% en el verano, o sea, preñamos 17 vacas de cada 100 por cada 21 días, y este verano 2014 preñamos 5 o 6 vacas de cada 100 por cada 21 días. Eso hace que a las claras que en septiembre, octubre, noviembre vamos a tener muy pocos partos, ¿no? Que es cuando se terminaban los picos de lactancia y acomodaban estos partos otra vez a los picos, no va a haber nuevamente picos este año, ¿sí? Estamos hablando de caída de volumen con respecto al año pasado. Sí, yo creo que sí, vamos a estar peor que el año pasado en volúmenes totales de producción. Más allá que la leche no se perdió en estos sistemas, tampoco se lograron hacer los picos que uno esperaba, ¿no? Porque hubo un impacto negativo climatológico, pero bueno, la producción está, la vaca de alguna manera la sacó esa leche, alguna factura nos va a pasar más adelante, y más aún los partos que no van a existir, ¿sí? Bien, hasta aquí el tour lechero, cambiamos de tema
Y vamos a hablar entonces del cultivo de maíz. Como todos los años, el INTA Marco Juárez fue el escenario de la jornada de capacitación para profesionales en maíz. Técnicos del INTA y otras entidades analizaron las posibilidades del cultivo en la región, mostraron investigaciones y debatieron los temas más problemáticos. Ensayos comparativos, la incidencia de malezas resistentes y plagas, como así también sus perspectivas económicas, fueron algunos de los tópicos tratados. El ingeniero Juan Pablo Ioele hizo hincapié en la particularidad que presenta este año, ya que se trabaja para la próxima campaña cuando todavía hay lotes en cosecha. Este año tenemos la particularidad de estar practicando y presupuestando cómo vamos a hacer el maíz y estamos cosechando todavía sobre un resto de superficie que nos queda entre el 20 y el 25% en el departamento, entre lo que es Marco Juárez y Unión. Ahora lo que vemos básicamente es que este año se vuelven a repetir cosas parecidas a la del año pasado y que nos tenemos que empezar a acostumbrar con todo esto de que hacemos mucho maíz tardío y mucho maíz de segunda. Si encima de esto se suman que tenemos condiciones de anegamiento casi permanente en la zona, en lo cual hay cultivos que han convivido entre un 3 y 4 meses saturados de agua y con muy poca radiación, esto está dando una recolección retardada en función de esas características y que tenemos muchas plantas tumbadas en algunos lotes, ¿no? Al tener poca radiación en llenado, tuvimos mucha removilización de la base de la caña, con mucha humedad, esto dio mucha entrada de enfermedades y estamos teniendo un escenario de plantas caídas y de lotes que estamos cosechando a media máquina por este inconveniente. Y lo que es temprano también, hubo muchos lotes que los tuvimos anegados y que se están terminando de cosechar ahora, que no solo son tardíos y de segunda. Con lo cual tenemos esa particularidad. Los rendimientos fueron muy buenos para lo que es tardío y de segunda, cuando el principal factor que es agua aparece en el cultivo de maíz, los rendimientos son buenos, exceptuando estas condiciones que te decía de plantas tumbadas. Y lo que es de fecha temprana nos encontramos con dos situaciones. Lo que se sembró muy temprano en materiales intermedio cortos sufrieron ese estrés térmico. En polinización te vas a encontrar con que hubo materiales que con la mitad de los granos cuando abrís el choclo, y eso básicamente problema de polinización por estrés térmico, y todo lo que se atrasó la fecha de lo que vendría a ser temprana, todavía sobre octubre y noviembre, que no son fechas muy recomendadas para la zona, le terminó yendo muy bien porque llovió muchísimo durante enero y febrero. Con lo cual tuvimos esa particularidad de escenario en lo que fue maíz el año pasado. Ahora, cuando nos encontramos a la hora de encarar esta próxima campaña, la recomendación es diferente, ¿no? Y justamente el profesional se refirió a la próxima campaña. Fundamentalmente, bueno, cómo encararla teniendo en cuenta que hay distintos matices con respecto a la anterior, fundamentalmente por la humedad. Es muy diferente el escenario porque el año pasado arrancábamos seco con la posibilidad de que llueva. Este año estamos arrancando con los perfiles húmedos en saturación en la mayoría de los casos y seguimos esperando otro año llovedor. En el mejor de los casos. Así son Claro, con lo cual para lo que es nuestra zona es difícil establecer una recomendación parcial sobre todos los ambientes, pero para allá lo que es Unión y Marco Juárez, donde tengamos buenos ambientes y estemos con humedad, la decisión va a ser de sembrar temprano y de no retrasar la fecha de siembra. La fecha de siembra de maíz la vamos a retrasar este año en esos ambientes en los cuales tengamos complicaciones de agua en el momento de la siembra de temprano y que ya sabemos que tenemos complicaciones en el otoño para cosecharlo y nos conviene venirnos más cerca de junio, julio y ahí sí ya pasamos a tardío. Pero básicamente diferenciar dos escenarios muy diferentes con respecto a lo que fue la recomendación del año pasado a lo que es la recomendación de este año, en función de cómo están los perfiles y del pronóstico esperado, ¿no? Y más allá de las cuestiones productivas, por un tema que evidentemente hay que analizar mucho por estos días, es la rentabilidad del cultivo. Bueno, sobre esta cuestión el profesional dice que al maíz hay que encararlo cuando hay humedad, cuando llueve, y por ese motivo este año habría que hacer maíz. El maíz es un cultivo que no solo hay que analizarlo desde el margen bruto,
que es una muy buena herramienta de análisis para campo propio, sino desde la renta, de cuánto tenés que poner en función de la que te vas a llevar. Hoy la verdad que cuando vos te pones a presupuestar un maíz con los precios que tiene, el maíz no está muy bueno, y con el paquete alto de costos que tiene principalmente un temprano en cuanto a lo que es nitrógeno, fósforo e híbrido. Con lo cual, al productor que está más o menos atado financieramente o está complicado económicamente, no le debe divertir mucho esta situación. La recomendación es la siguiente, por lo menos lo que vemos nosotros en el análisis de estar mirando empresas agropecuarias durante 10 años en la zona. El maíz lo tenés que hacer cuando llueve, porque el maíz tiene una respuesta muy grande productiva. O sea, es más fácil alcanzar los rindes de indiferencia cuando vos tenés agua en maíz que esperar a hacer maíz cuando tenés buen precio y en año seco. ¿Se entiende? Es mucho más sencillo alcanzar indiferencia de costo de cultivo cuando tenés agua en maíz que cuando el año es seco. Con lo cual, si tenés que hacer maíz y estás más o menos económicamente como para afrontarlo, es un año como para hacerlo. Bien, ahora el año es para hacerlo en función de la humedad, pero en el contacto con los productores, ¿qué es lo que ven? Digamos, ¿qué respuesta hay o por lo menos qué se puede esperar en esta región para este año? Lo que vemos en los productores es que está frío, como el día. Está frío como el día, sí, está frío. Por esto que te digo, a nadie le divierte estar viendo un precio tan bajo de maíz y estar viendo que tiene que inmovilizar muchísimos dólares para poder producirlo. Con lo cual el mercado hoy está frío. Está esperando señales, calculo, como todo. En algunos ambientes esperando a ver qué es lo que va a pasar con el agua y cómo va a arrancar el año, antes de meterse en esa inversión de muchísimo riesgo. Y en otro depende cómo esté su cintura económica. Pero, o sea, vuelvo a repetir, es muy difícil salir del escenario y de la charla del café con respecto al precio del maíz, pero es muy importante ver el bosque y ver que hay agua, que para mí es importante. O sea, si vos tenés un planteo en el cual vos crees en lo que te genera el maíz dentro del planteo agrícola como antecesor, como todo lo que aporta volumen de rastrojo, o es un sistema mixto en el cual lo tenés que meter sí o sí, hay que pensar cómo hacerlo de la mejor manera. Ahora, el que no le ve mucho la vuelta a hacerle maíz y está medio complicado de guita es el que más lo va a tener que pensar, ¿no? Pero ahora vuelvo a lo mismo. Es uno de los cultivos que más respuesta tiene a cuando tenés ambiente para alcanzar su indiferencia. Nueva pausa, enseguida regresamos. Estás en Mírate. Elegí ser ingeniero en tecnología de los alimentos o ingeniero agrónomo. La Escuela Superior Integral de Lechería te brinda una oportunidad única con inmediata salida laboral. Títulos intermedios: técnico superior en lechería y tecnología de los alimentos, técnico superior en producción agropecuaria, carreras articuladas con la Universidad Nacional de Villa María. Y a partir de este año, una nueva oferta educativa: técnico superior en industrias lácteas. Elegí una carrera con futuro. Elegí la ESIL. Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a 1000. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a 1000. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida.
porque constituimos una importante cadena de valor, el Colegio de Arquitectos Regional 5 Villa María, promoviendo la realización y difusión de emprendimientos productivos. Con tu casa. Con la calle, las veredas, con los bares, las plazas, con los centros vecinales. Todo el barrio. Universidad Nacional de Villa María. Con la gente, la ciudad y la región. Responsabilidad, calidad, innovación y compromiso son los atributos que caracterizan a Industrias Cormetal Sociedad Anónima como una empresa confiable de cara al futuro. Si su auto no cumplió los 4 años, le recomendamos un cuidado muy especial. La segunda L200, la nueva cobertura para automóviles y pickups del grupo asegurador La Segunda. Cobertura de granizo sin franquicia, cobertura para parabrisas, lunetas, vidrios laterales, techo corredizo, cerraduras y airbag. Y en los primeros 18 meses, reposición a nuevo del vehículo asegurado en La Segunda desde 0 kilómetro. Asegúrese con La Segunda L200. Subdivisiones, redes de agua, desagües, construcciones, pavimento. Aquello que deba hacer, consúltelo con su ingeniero civil de confianza. Se lo recomienda el Colegio de Ingenieros Civiles en Villa María. Villa María crece y se desarrolla dotando de infraestructura básica a toda la ciudad. Creamos 3 nuevos barrios, Malvinas Argentinas, Ramón Carrillo y Evita. Sumamos soluciones habitacionales con servicios esenciales, posibilitando desarrollo y nuevas oportunidades. Municipalidad de Villa María, juntos por más y mejor. Usted elige el rinde del maíz. De lo demás se encarga ACA. Obtenga la más alta rentabilidad con la tecnología, insumos y servicios que le brinda la Asociación de Cooperativas Argentinas. Una empresa de productores que trabaja para productores. Seguí en Mírate. Bien, comenzamos a desarrollar el último bloque y vamos a continuar hablando del cultivo de maíz, de sus perspectivas, bueno, en función de la jornada que se concretó en el INTA Marcos Juárez sobre cultivo de maíz. En este caso nos vamos a referir a las perspectivas económicas, un tema clave obviamente y que por estos días requiere de mucho análisis. Sabemos que los precios han caído en este tiempo, pero bueno, conversando con Reinaldo Muñoz, quien es el encargado del Instituto de Investigaciones Económicas del INTA Pergamino, sostuvo que hay una oportunidad por el lado de la demanda. Sí, realmente estamos en una circunstancia coyuntural donde nos toca disertar sobre lo que va a ser la perspectiva de maíz y los precios están tocando en Chicago hoy los bajos, más bajos que se recuerde desde el año 2010. Tenemos la fuerte esperanza de que esto sea una anticipación de los precios, presagiando lo que informa el Departamento de Agricultura americano de que va a ser una cosecha similar a la del año pasado, con destacando de que sembraron casi 2 millones menos de maíz y una siembra extraordinaria de soja que está impactando aún más fuertemente en la economía sudamericana y en particular de la Argentina. ¿Qué va a pasar con los precios? Evidentemente la única razón que tenemos para afirmar cierto optimismo es que gran parte de la presentación mía voy a analizar un poco el comportamiento de la demanda. Quizás para los que vivimos cotidianamente todos los días haciendo cálculos económicos, el horizonte de mediano plazo es que muestra que el mundo está demandando granos en una forma impresionante. Las tasas de crecimiento de todos los granos y el consumo se acelera fuertemente en los últimos 10 años y en particular en los últimos 5 años. Esto en general para la mayoría de los técnicos pasa desapercibido, pero impone un dinamismo de tasas del orden de 3 y hasta 4%, que es inédito en toda la historia maicera mundial.
Por supuesto, la soja ya nos tenía acostumbrado a estos espectaculares ritmo de crecimiento, con demandas más conocidas o más popularizadas como la de China y todo lo que es el continente europeo. Lo que ocurre es que el mundo está dependiendo cada vez más de la ración. La ración para pollo, cerdo, aves, granja, etcétera, e inclusive PET, es uno de los fantásticos acontecimientos de los últimos tiempos y que está traccionando en la demanda al energético, en este caso el maíz, y todos los granos que puedan servir de energéticos, y a la proteína, que es la harina de soja y en consecuencia la soja. Estos dos elementos, cuando uno analiza, se ven que tienen un destaque en su comportamiento y es lo que nos hace prever que, pese a esta cosecha enorme que se prevé en los Estados Unidos y a una normalización de los indicadores de stock consumo, o sea que la demanda estaría suficientemente atendida, un año es muy poco tiempo. Y seguramente, si llega a haber alguna contingencia climática adversa, los precios podrían reaccionar rápidamente. Igualmente, el economista sostiene que no hay lugar para un maíz a $200. De todas maneras, sostiene que también puede haber una recuperación en los precios. De todas formas, como también lo dicen varios analistas internacionales, no hay lugar para un maíz a $200 y una soja a $300. Es como que la historia no vuelve atrás y aparentemente esto que nosotros los argentinos estamos tan acostumbrados a la inflación, también hay una inflación en dólares en el mundo que es realmente notable. Todo esto hace pensar de que estaríamos en esta circunstancia, no, pero en los próximos meses viendo qué va a pasar con las cosechas y en consecuencia que pueda haber una reacción de precios. Probablemente no a los niveles que se estuvo anteriormente, pero aquellos de que hoy en día, según los números que hacemos y con mucho maicero, mucho triguero y mucho sojero preocupado, que los números no le cierran, sobre todo si entra en la ecuación el alquiler de campo, que se ha convertido en una variable fundamental de la economía argentina. Por esta razón estamos previendo que finalmente, hoy por hoy, hablar de expectativa de siembra está, digamos, supeditado a esta coyuntura muy presente que tenemos y donde un productor diría no voy a sembrar, pero van a pasar 2 meses, 3 meses, hay que ver cómo acompaña el tiempo. Y las expectativas de maíz son de que volvería otra vez a los 4 millones cosechados, con lo cual estaríamos en una senda de crecimiento de los 4 últimos 5 años para el caso maicero argentino. Recordemos que también que tenemos una división de información, el Minagri, con un buen criterio, hace un cálculo de lo que es producción de autoconsumo o producción en chacra, con lo cual las cifras del maíz se disparan y evidentemente ambas cosas son reales, pero la convención internacional es que todo país informa el área cosechada y el rinde, esas son las informaciones que maneja tanto el Departamento de Agricultura como la FAO y todas las organizaciones internacionales. Y también se refirió a los números, a los datos de esta campaña que está culminando, afirmando que nuestro país está entre los 5 principales exportadores de maíz. Estaríamos cerrando esta cosecha con un rinde realmente interesante de 73, 74 quintales de promedio nacional, que nos daría una cosecha del orden de 25, 26, no están cerradas las cifras, tal vez 27, que nos dejaría algo así como 15 o 16 o 17 millones para exportar. Todos sabemos el problema que tiene Argentina con las exportaciones, con los permisos y con los gravámenes, pero esa cifra nos coloca entre el segundo o tercer lugar como exportadores en el mundo, siendo que los países exportadores de maíz grandes son no más de 5, o sea, Estados Unidos, la Unión Europea, la Argentina, Brasil, y puede estar Ucrania o alguno de estos países emergentes del este europeo. Todo esto hace una expectativa creciente sobre el cereal, lo cual, asociado al último comentario que quiero hacer, que es la importancia del factor agronómico. Esto ya en las disertaciones sobre trigo las hemos observado. Hay un interés muy fuerte de parte del sector productor en introducir en la rotación el maíz, el trigo, porque también se están escapando las malezas y las resistencias en otros cultivos, lo cual hacen un condimento agronómico que ya no pasa a ser anecdótico, sino que pasa a ser una cuestión importante en los números finales del producto.
Usted mencionaba que puede haber, o que se espera tal vez, un rebote, ¿no es cierto?, en precios. Desde el punto de vista de los costos, ¿qué es lo que se ve pensándose en la próxima campaña? Bueno, desde el punto de vista de los costos, curiosamente, como la mayoría de los activos están en dólares no crecen tanto, digamos, pero por supuesto lo que importa es en pesos y hay un crecimiento que yo lo diría similar al de la inflación, del orden de 35 a 40%, lo vemos en el combustible, y esto va a ser una cuestión bastante importante de peso. Creería yo que hay meses largos hasta la siembra de la gruesa, no se hizo con la fina, pero de un acomodamiento de las variables, de un sistema de financiamiento, algún tipo de ayuda para el productor que va a ser de un momento crucial. Y de las perspectivas económicas pasamos a los ensayos, a los estudios comparativos entre las distintas especies. Desde hace muchos años en el INTA Marcos Juárez se realiza este trabajo y conversamos un poco sobre lo que se vio en el último con el ingeniero Pedro Balone. Normalmente nosotros realizamos ensayos comparativos de rendimiento acá en Marcos Juárez y en algunas localidades, sobre todo acá del sur de Córdoba. Este año las realizamos en la zona de Monte de los Gauchos y en la zona de Arias, en los cuales participaron aproximadamente 40 materiales de distintos criaderos de maíz. Son ensayos que se realizan en microparcelas. Tenemos fechas de siembra de primera y de segunda o tardíos. Acá en Marcos Juárez se realizaron 2 ensayos, uno sobre rastrojo de soja, siembra de primera, que se realizó el 16 de octubre, y uno de segunda sobre trigo, que se realizó el 17 de diciembre la siembra. También en Monte de los Gauchos y en Arias se realizaron ensayos tardíos sobre un rastrojo de soja, sembrados los primeros días entre el 5 y 6 de diciembre. Estos tienen, digamos, un diseño estadístico con repetición, a los que nos permite hacer un análisis comparativo y comparar, digamos, un híbrido con otro. En base a estos análisis estadísticos podemos diferenciar distintos potenciales que tienen cada uno de los materiales en que participa en los ensayos. La verdad que esta campaña ha sido bastante buena. Hemos tenido rendimientos promedio de los ensayos, sobre todo acá en Marcos Juárez de primera, que han superado los 12.000 kilos en promedio. También en Monte de los Gauchos, una siembra tardía, que tuvimos prácticamente el mismo rendimiento promedio, que superaron los 12.000 kilos. Y mientras que en los maíces de segunda, acá en Marcos Juárez, sobre trigo, el rendimiento estuvo casi en los 10.000 kilos, 9.500, 9.800 kilos. Y en Arias, también tardío, el rendimiento promedio fue de 9.100 kilos, o sea, lo que nos está dando que un potencial de rendimiento bastante alto y digamos, con respuestas importantes a los distintos ambientes. Y el profesional se refirió a la información obtenida en el análisis interanual. También se presentaron datos de las últimas 3 campañas, en las cuales, haciendo un recuento de la cantidad de materiales, superaron los 100 materiales en las últimas 3 campañas. Se tomaron, en estas 3 campañas, eran 4 ensayos por campaña, o sea que nos daban 2 ensayos en total, y se tomaron los materiales que tuvieran datos o que hubieran estado presentes en 8 ensayos o más. Ajá. Y también se descartaron, a pesar de haber tenido 8 resultados, a materiales que prácticamente ya no están en el mercado, sobre todo que no tenían presencia en esta última campaña, quedando un set de materiales de entre 12 y 13 híbridos. Y también se hizo un análisis interanual, un análisis conjunto de genotipo ambiente, viendo este tipo con estos 13 materiales que les mencionaba,
y nos dio un promedio de casi 11.000 kilos, 10.959 kilos, bastante grande, o sea, muy buen rendimiento en promedio para estos materiales. Y en el INTA Marcos Juárez ya están comenzando a preparar todo mirando hacia la próxima campaña. Y prácticamente ya de aquí a unos días, o sea, estamos ya en época en que nos ponemos en contacto con los distintos criaderos para ir ya evaluando las localidades. Cada uno de los criaderos van enviando sus materiales que quieren que se van a evaluar, así que prácticamente esto ya es una cadena que no tiene final. Claro. Prácticamente no hay tiempo para... Sí, inclusive este año con todos estos maíces de segunda, maíces tardíos y todo el problema de humedad que hubo, de excesos hídricos, las cosechas también se fue atrasando, o sea que prácticamente ya hay que empezar a pensar en la próxima campaña ya en estos días prácticamente. ¿Cuántos años ya, Pedro, de que están realizando estos trabajos? Acá en la estación experimental ya lleva muchísimos años de este tipo de trabajo. Anteriormente también se evaluaban cultivar especies como sorgo, como girasol, que digamos ya al tener menor difusión de estos cultivos en la zona se fueron dejando, así que pero ya hay datos de muchos años atrás de este tipo de ensayo de evaluación de cultivares de maíz. Bien, y hasta aquí entonces esta primera parte del material obtenido en el INTA Marcos Juárez sobre cultivo de maíz. Quedan otros temas pendientes y muy interesantes, bueno, como la situación de las plagas, de las malezas resistentes, también un análisis bastante interesante para leer y para tener en cuenta, ¿no es cierto?, mirando un poco hacia adelante y que se relaciona con el futuro del bio, de esta cuestión que en los últimos años ha movilizado al maíz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido y bueno, distintos temas que se abordarán ya en el próximo programa por una cuestión de tiempo. Vamos rápidamente, antes del cierre entonces, a la agenda regional de eventos. En el marco del 7º Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial de Córdoba, se concretará el miércoles 6 de agosto la 4ª Conferencia de Jóvenes Empresarios bajo el lema El desafío de la convivencia generacional. Habrá 2 paneles, el primero se denomina Compartiendo Experiencias Industriales, en donde se analizarán los casos de Sancor y también de Aladio Hijos. El segundo panel tendrá como denominador común nuevos tiempos, nuevos desafíos, me conozco y te conozco, igual a nos comprometemos, otro tema realmente interesante que analizarán los jóvenes industriales. Bien, ponemos punto final entonces a esta edición de Cadena de Valor. Como siempre nos volveremos a encontrar la próxima semana. Chao.